Buenas noches, mi nombre es Argelis Molina, yo soy estudiante de la carrera de Psicología del 12º trimestre. Actualmente estoy cursando el Diplomado en Psicología Clínica Infanto-Juvenil. El motivo de este video es defender mi artículo científico, que fue realizado con fines de culminar dicho diplomado. Este artículo se titula Rendimiento académico y factores psicosociales en infantes de etapa escolar. Esta exposición se divide en 4 partes. La primera es el desarrollo de la introducción del artículo. La segunda es la revisión literaria. La tercera es la metodología de investigación y la cuarta son las conclusiones obtenidas en todo este proceso de investigación en la construcción del artículo científico. Bien, como primera parte tenemos el desarrollo de la introducción de nuestro artículo científico. Actualmente, el sistema educativo ha dado muchos avances en cuanto a las estrategias didácticas. Estas estrategias didácticas abarcan todo lo que son las áreas de conocimiento de los infantes, que cursan desde primer grado hasta sexto grado de educación básica. Estas áreas de conocimiento abarcan lo que son la matemática, lectura y escritura, juegos motores, en fin, entonces todas estas áreas de conocimiento son muy buenas. ¿Por qué? Porque se evalúa el rendimiento académico, pero desde un enfoque predictivo, ¿sí? En base a ciertas calificaciones. Pero ¿qué pasa? El sistema educativo muchas veces deja de lado la parte emocional, que influye mucho en el rendimiento académico de los niños. ¿Por qué? Porque al ellos estar afectados o inestables a nivel emocional, afecta tanto sus relaciones sociales como sus relaciones familiares y su rendimiento académico, evidentemente. Entonces, si el niño cuenta con una salud física buena, unas relaciones sociales adecuadas y sanas, por supuesto se encuentra motivado a estudiar y sigue las indicaciones dadas por los maestros, evidentemente tendrá un buen rendimiento académico. Entonces, esta investigación se hizo con el fin de aportar conocimiento y psicoeducar al sistema educativo en cuanto a los factores psicosociales que existen y evidentemente afectan el rendimiento académico en los infantes. Estos factores psicosociales no solamente abarcan el sistema educativo, sino también abarca el núcleo familiar, como dije anteriormente, la estabilidad emocional del niño. En este punto llegamos a la revisión de la literatura de nuestro artículo científico. En primer lugar, nos enfocamos en conceptualizar lo que es el rendimiento académico. Para ello usamos una investigación realizada por Jiménez en el año 2000. ¿Qué nos dice este autor? Que el rendimiento académico se define como un indicador de eficacia educativa, un indicador que se basa más que todo en un modelo de evaluación predictivo en un área o materia en específico, que nos arrojará el nivel en donde se debe desenvolver el alumno, ya sea de primero a sexto grado, que es la educación básica en la que cursan los infantes. También tenemos que Sanz Martínez nos muestra que existen factores externos e internos que se inmiscuyen e interfieren en el rendimiento académico del niño. Estos factores son el factor cognitivo, el factor de organización de estudio, el factor socioeconómico, la dinámica familiar y el factor psicológico y emocional del niño. Por otro lado, tenemos a los factores psicosociales que afectan el rendimiento académico. Como dije anteriormente, existen factores externos e internos que pueden interferir o pueden afectar el rendimiento académico del niño. Los factores externos pueden ser las relaciones sociales, el núcleo familiar o la dinámica familiar del niño, ya que si la dinámica familiar no es buena, el niño viene de una familia disfuncional en donde hay peleas, en donde existe violencia, en donde los padres son padres ausentes y no están al tanto del rendimiento académico de su hijo, de ayudarlo con las tareas, de motivarlo a estudiar. Evidentemente eso influye de manera significativa en el rendimiento académico de los niños. Entonces, ¿qué es lo que hace que el niño pertenezca a una dinámica familiar disfuncional? Afectar sus relaciones sociales, afectar su comportamiento, afectar su rendimiento académico y motivación por estudiar, lo cual desemboca en una deserción escolar temprana y en activar esa vida laboral temprana en los niños actualmente.
Entonces, estos factores externos, como dije anteriormente, pueden ser la dinámica familiar, las relaciones sociales y el sistema educativo como tal, el entorno, el ambiente en el que se desenvuelva el niño en el área escolar. Y los factores internos pueden ser los factores cognitivos de pensamiento, como la motivación, la atención o que el niño tenga alguna discapacidad o alguna necesidad especial. Es importante que el profesor, que sea el encargado de este niño, el encargado del nivel donde el niño se encuentra, esté muy atento a esos indicadores que nos muestran que existe un factor de riesgo psicosocial al nivel cognitivo del niño, para abordarlo y desarrollar las estrategias didácticas adecuadas para llevar a cabo y que el niño tenga un buen rendimiento académico. Entonces, la revisión de la literatura nos muestra que el rendimiento académico es un indicador de eficacia, así que puede verse afectado por factores tanto externos como internos, que son los factores psicológicos, factores emocionales o afectivos, factores dinámicos de la dinámica familiar o de la dinámica social que el niño mantenga tanto en la escuela como en algún otro lugar en donde mantenga relaciones interpersonales. Todos estos factores influyen, sea de forma positiva o negativa, en el rendimiento académico de los infantes. Llegamos a los resultados. Estos resultados se evidencian en 15 artículos que fueron revisados exhaustivamente, en donde encontramos 5 pilares fundamentales que condicionan de forma positiva o negativa el rendimiento académico. ¿Cuáles son estos pilares? En primer lugar, tenemos a la dinámica familiar, ¿sí? La dinámica familiar es la base donde se sienta el aprendizaje. Si el niño cuenta con una familia funcional, unos padres presentes en todo su proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde se mantenga motivado el niño, evidentemente tendrá un buen rendimiento académico y una estabilidad emocional adecuada para pasar por todo su desarrollo, ¿sí? Su desarrollo tanto social como familiar como educativo. Entonces, tener una familia funcional ayuda mucho en el equilibrio emocional del niño y por ende en su motivación por estudiar. En cambio, si el niño pertenece a una familia disfuncional, evidentemente se verá afectado su equilibrio emocional y su estabilidad emocional. Entonces, si el niño viene de una familia violenta, una familia en la que simplemente son padres ausentes, que no están pendientes o que no hacen por motivar a su niño, por llevarlo a la escuela, por estar pendiente de sus actividades escolares, simplemente afectará el rendimiento académico, evidentemente, porque el niño no tendrá esa motivación que empieza desde casa. Entonces tenemos que tener una familia funcional o disfuncional afecta de forma positiva o negativa la estabilidad emocional del niño y por ende su rendimiento académico. Entonces aquí tenemos 2 pilares fundamentales que son el factor psicológico y el factor de la dinámica familiar, que van de la mano. También tenemos otros 2 pilares fundamentales que son el desarrollo social y las relaciones interpersonales y el sistema educativo o la orientación de estudios, ¿sí? El sistema educativo es el encargado de propiciar un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, que el profesor esté lo suficientemente capacitado y cuente con las estrategias de afrontamiento necesarias para abordar a esos niños con necesidades especiales, que tengan problemas en el núcleo familiar, que sean agresivos o problemas de conducta. Es importante que el sistema educativo cuente con esa base o con esas estrategias necesarias para abordar a estos niños, porque de no ser así, simplemente el niño no tendrá un buen proceso de enseñanza y aprendizaje y se verá afectado todo su rendimiento académico. Ese es un factor. El factor social y el factor socioeconómico también influyen. En una de nuestras investigaciones se llevó a cabo, fue una conclusión, que en Venezuela el 80% de los infantes tienen bajo rendimiento académico por factores emocionales y por factores socioeconómicos, ya que es evidente que la situación del país influye bastante en
el rendimiento académico de los infantes. ¿Por qué? Porque simplemente hay padres que no cuentan con una buena situación económica y por ende sacan a sus niños del colegio o de las escuelas, o no tienen para comprarles uniforme o comprarles las útiles escolares, entonces deciden sacarlos de la escuela, y ahí es donde se evidencia los altos niveles de deserción escolar aquí en Venezuela en la educación básica, y se ven los niños trabajando desde edades muy tempranas. Entonces, en base a los resultados obtenidos en esta investigación, tenemos que los pilares fundamentales o los factores de riesgo psicosociales que llevan al bajo rendimiento escolar en los infantes son los factores psicológicos y emocionales, que van de la mano con los factores de la dinámica familiar, con los factores sociales y con los factores socioeconómicos y el sistema educativo. Ahora bien, para concluir, quiero denotar que es la falta de conocimiento que tiene el sistema educativo sobre estos factores de riesgo psicosociales que evidentemente afectan el rendimiento académico, lo que crea esa resistencia a la aceptación de los mismos. Entonces, ¿qué consecuencias trae esta falta de conocimiento? Pues bien, evidentemente un bajo rendimiento académico, una falta de estabilidad emocional en los niños, que concluye y desarrolla trastornos como lo son depresión, ansiedad, desemboca en una baja motivación al estudio, en una poca comunicación asertiva con su entorno social. Esto afecta al niño no solamente en el área educativa, sino en todas las áreas en las que el niño pueda desarrollarse. Entonces, no solamente afecta su desarrollo intelectual o su desarrollo y su proceso de aprendizaje, sino tanto su desarrollo social como sus relaciones familiares, como su desarrollo cognitivo. Entonces, es la falta de conocimiento el problema latente que existe no solamente aquí en Venezuela, sino en toda América Latina y en cualquier parte del mundo, que lo que crea es esos altos niveles de bajo rendimiento académico que existe alrededor de todo el mundo. Es importante denotar que crear las estrategias de afrontamiento adecuado crean un aporte positivo no solamente al sistema educativo, sino a la sociedad en general, para erradicar el bajo rendimiento académico y promover la inteligencia en todos los niños. Bien, para finalizar, quiero darles las gracias por su atención y recordarles esta frase de Jean Piaget, que nos dice que el pensamiento es la base donde se sienta el aprendizaje, es la manera en cómo se manifiesta la inteligencia.